Te pido que te quedes hasta el final de esta historia, porque hay algo que tal vez no comprendas al principio, pero que se revelará a medida que sigas escuchando. Es una experiencia que cambió por completo mi vida, y quiero compartirla contigo, porque sé que alguien más podría estar buscando respuestas, como yo lo estaba en aquel entonces. Vivo en un pequeño pueblo de Castilla y León, un lugar tranquilo, donde las montañas parecen susurrar secretos antiguos y el viento acaricia las viejas calles empedradas. Mi vida siempre fue sencilla, rodeada de gente amable, pero marcada por un dolor que nunca supe cómo llevar. Perdí a mi hijo hace años, cuando él aún era un niño. Nadie puede describir lo que se siente perder a un hijo, y aunque pasaron los años, el vacío que dejó siempre estuvo ahí, constante, como una sombra que nunca se iba. Cada día me despertaba con el mismo peso en el pecho. Intentaba seguir adelante, hacer las cosas cotidianas, pero algo dentro de mí se había roto. Tenía fe, por supuesto, pero la duda me rondaba siempre. Me preguntaba, ¿realmente volveré a ver a mi hijo algún día? En los momentos más oscuros me sentía sola, perdida, como si algo me faltara y no pudiera encontrarlo. Un día, después de una semana especialmente difícil, decidí hacer algo que no había hecho en mucho tiempo: ir a la ermita de San Bartolomé, un lugar en las afueras del pueblo al que solía ir a rezar cuando era joven. El paisaje era tan hermoso que parecía estar suspendido en el tiempo. Los árboles, los prados verdes y las montañas al fondo se unían para crear una paz inexplicable. Me senté allí, en una roca cerca de la ermita, y comencé a orar. Oraba por consuelo, por respuestas, por encontrar alguna señal de que mi hijo estaba bien, de que en algún lugar nos encontraríamos de nuevo. De repente una sensación extraña me envolvió. Era como si el aire alrededor de mí se hubiera transformado, volviéndose denso, pero al mismo tiempo muy liviano. No puedo explicarlo bien con palabras, pero sentí una calma profunda, como si el tiempo mismo se hubiera detenido. Al principio pensé que era mi mente jugándome trucos, pero algo dentro de mí me decía que debía permanecer ahí, quieta, esperando. Fue entonces cuando vi una figura acercándose lentamente desde el horizonte. Era un hombre, pero no era un campesino o alguien que conociera. Tenía una presencia tan serena que me hizo sentir una paz instantánea, como si en él hubiera algo familiar, aunque no lo conociera. Su rostro no era completamente claro, como si se desvaneciera y se materializara al mismo tiempo. No pude evitar sentir que todo lo que estaba sucediendo tenía un propósito, aunque no sabía cuál era. El hombre se acercó y, sin hablar, se sentó a mi lado, en silencio. No era incómodo, al contrario, era como si él estuviera esperando que yo dijera algo, como si de alguna manera supiera lo que me estaba pasando. Finalmente rompió el silencio y dijo: «Lo que buscas está dentro de ti. Todo lo que has vivido tiene un propósito más grande de lo que puedes comprender ahora, pero confía en que todo lo que has perdido volverá a ti en el momento adecuado». Esas palabras me dejaron sin habla. No sabía si estaba soñando, si había caído en algún tipo de trance o si estaba recibiendo algún tipo de mensaje divino. Pero lo que sí supe con certeza en ese momento es que sentí una calma, una paz que nunca antes había experimentado. Era como si por un breve momento todo el dolor que había acumulado a lo largo de los años se desvaneciera, y en su lugar, una esperanza renaciera. Al poco rato, la figura comenzó a alejarse, caminando lentamente hacia la ermita. Me levanté sin saber si debía seguirlo o si era mejor quedarme allí. Pero cuando miré hacia la ermita, algo aún más extraño sucedió. Vi a un niño pequeño parado frente a las puertas de la iglesia, mirando hacia mí. Era mi hijo. No el niño que había sido cuando lo perdí, sino una versión de él que tenía una paz y una serenidad que jamás había conocido. Sus ojos brillaban con una luz suave y cálida, como si él estuviera esperando a que lo reconociera. No sabía si debía acercarme, si era real o si estaba soñando. Pero sentí algo dentro de mí, algo profundo, que me decía que debía acercarme. Con el corazón en la mano caminé hacia él, y cuando estuve lo suficientemente cerca, él me miró con una sonrisa llena de amor y dijo: «Mamá, no llores. Todo está bien. Yo estoy aquí y tú también estarás aquí algún día. No te preocupes más porque nos reuniremos de nuevo». Sus palabras fueron tan claras, tan llenas de paz, que mi mente no podía procesarlas, pero mi corazón las entendió completamente.
De repente me desperté. No estaba en la ermita. No estaba en el campo. Estaba en mi cama, en mi casa, en medio de la oscuridad de la noche. Pero algo había cambiado. No solo era la sensación en mi pecho, que ya no estaba cargada de tristeza. Había algo mucho más profundo. Algo que sabía que debía compartir con el mundo. Recuerdo que en ese momento pensé en las palabras de la Biblia, en el versículo de Mateo 5:4 que dice, «Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación». De alguna manera, esa visión me dio la certeza de que mi hijo estaba bien, que él había encontrado un lugar de paz, y que algún día, nosotros, los que seguimos en este mundo, también estaríamos juntos otra vez. Los días siguientes fueron extraños, pero no de la manera que yo esperaba. Aunque mi mente trataba de comprender lo que había experimentado, mi alma sabía que no debía buscar respuestas racionales. Había sentido algo tan real, tan tangible, que no necesitaba pruebas. La paz que me invadió era suficiente. Cada vez que miraba las estrellas en el cielo, sentía que mi hijo estaba allí, esperando. Me encontré con un amigo sacerdote, un hombre sabio del pueblo, quien siempre había sido un apoyo para mí. Le conté lo que había vivido, y él me escuchó en silencio. Cuando terminé de hablar, me miró con compasión y me dijo, «Lo que has experimentado es un regalo. La paz que has sentido es la promesa de lo que nos espera. No hay duda de que nos reuniremos con los que amamos en el reino de Dios. La muerte no es el final, es solo el paso hacia un lugar donde todo el dolor y el sufrimiento desaparecen». A partir de ese día, mi vida cambió de manera profunda. No pude evitar sentir que algo había despertado en mí, una comprensión que no había tenido antes. Sabía que el amor que sentía por mi hijo no era algo que se perdiera con su partida. Había una conexión más allá de la muerte, algo que no podía ver, pero que sentía en lo más profundo de mi ser. Y así cada noche cuando me siento en el jardín de mi casa, mirando las estrellas, siento que no estoy sola. Siento que mi hijo está allí, en algún lugar, esperando pacientemente. Y sé que algún día nos reuniremos en ese lugar lleno de paz y luz, donde no existe el dolor ni la separación. Si alguna vez has perdido a alguien que amas, quiero que sepas que no estás solo. La vida continúa de una manera que no podemos entender con nuestra mente, pero sí con nuestro corazón. Porque lo que realmente importa no es lo que vemos, sino lo que sentimos. Y el amor nunca se pierde, siempre nos encuentra, incluso después de la muerte. Así que si alguna vez dudas de lo que hay después, recuerda esto, hay un propósito más grande en todo lo que vivimos. Y si alguna vez piensas que no podrás soportar el dolor, recuerda que hay un lugar donde todo estará bien, donde todos los que hemos perdido nos reuniremos de nuevo.